Nos encontramos en el Congreso de la República con el diputado Edgar Batres de la bancada WINAC, quien dará importante información para el noticiero guatemalanoticias.gt. Por favor, diputado, adelante. Efectivamente, aprobamos la madrugada de antier el decreto 30-2020, que es el estado de calamidad sobre las zonas afectadas por la tormenta ETA. Dentro de esto quisiera destacar la ampliación de los tiempos para la utilización del resto de dinero que implica el bono de desempleo. Hay empresas, hay trabajadores que al día de hoy todavía se les debe el mes de agosto y quincenas de septiembre y no se les ha hecho efectivo. Dentro de ellas tenemos que han venido y nos han solicitado intermediar el tema de los transportistas, específicamente de los trabajadores de Transurbano, que por ser una empresa conflictiva y precisamente que está en litigio el fenómeno de la guardia y el fenómeno de las aseguradoras que las empresas estas contrataron originalmente de los 1.800 millones, es una empresa solvente, pero eso no quiere decir que a los trabajadores no se les pague. Entonces esta ampliación va a beneficiar a los trabajadores en ese sentido, para que se les siga otorgando los 75 quetzales diarios a los cuales tienen derecho. Pero además trabajadores de maquila como Coamodas, que también no se les ha hecho efectivo pagos de septiembre, y esperaríamos con esta ampliación aprobada se les pueda seguir subsidiando en cuanto a permisos laborales que tienen y suspensión de trabajo, independientemente de las serias anomalías que se han encontrado en el Ministerio de Economía en otorgarle a empresas fantasmas. Incluso estábamos sabiendo que empresas de Sinibaldi fueron beneficiadas con este bono, igualmente con algunos partidos políticos que, si bien se ha dicho tenían derecho los trabajadores, es el descaro total que un partido político pueda ser beneficiados con este tipo de bonos. Sin embargo, nuestra misión de fiscalización gira alrededor de que los dineros lleguen efectivamente a los trabajadores. Diputado, sobre esos temas coyunturales de los bonos, por ejemplo, está el bono familia que debió de haberse ya iniciado la entrega. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Nosotros tenemos una seria preocupación alrededor del bono familia, de los 6.000 millones aprobados y entregados al Ministerio de Desarrollo Social. De esos 6.000 millones se estableció en el decreto, por ley, que el 10% iba a ser para las familias que carecen de energía eléctrica. O sea, son familias de extrema pobreza. Y ese era el espíritu cuando se aprobó este decreto y esta propuesta del bono familia. El censo del INE recoge que son aproximadamente 289.000 familias que carecen de energía eléctrica. Entonces ahí está visualizado el número de familias que deberían accesar a este bono del 10% de los 6.000 millones. Esto nos daría un total de 600 millones de quetzales. Al día de hoy, el Ministerio de Desarrollo Social no ha trasladado un solo centavo para las familias más vulnerables, más pobres, y a las cuales debió haber atendido de inmediato de aprobarse el decreto. Al día de hoy, como se nos ha hecho saber por parte del Ministerio, están todavía estableciendo la logística de entrega, pero aún más, con la tormenta recién pasada, las familias de los 10 departamentos, las más pobres, las más vulnerables, fueron afectadas, y son esas familias que aún no han recibido lo que por ley les correspondería. Sin embargo, también es lastimoso que el Ministerio de Desarrollo Social plantee que solamente va a otorgar en una tercera entrega 250 quetzales, cuando la ley estableció que debían de ser 1.000 quetzales. Que nosotros creemos que el Ministerio está violando la ley al no seguir los requerimientos establecidos de que cada familia debía recibir 1.000 quetzales como tal. Esto es grave, indudablemente, podría haber hasta una denuncia penal. Hay incumplimiento de deberes y están falseando a la realidad de lo que establece la ley. Entonces esperaríamos la resolución final del Ministerio y las entregas para tener las pruebas
que nos permitan enderezar un procedimiento jurídico penal sobre incumplimiento de deberes al ministerio, ya que efectivamente el decreto establece 1,000 quetzales y no 250 como están planteando. Están manipulando lo establecido en la ley. Eso no puede ser posible como tal. Otro de los temas importantes dentro de las entregas que se hicieron dentro del COVID-19 y que nos ha llamado sumamente la atención es el tema relacionado a los 2.730 millones para capitales de pequeñas y medianas empresas. Este dinero se le otorgó al Crédito Hipotecario Nacional, pero debemos considerar que conjuntamente con los dineros del Crédito Hipotecario Nacional, cerca de 3.000 millones que se le otorgaron, iban reformas a la ley orgánica del crédito hipotecario. Estas reformas permitirían que el banco se insertara dentro de la dinámica de los bancos privados y jugar la competencia a la cual tiene derecho. Sin embargo, se le entregaron los recursos y la reforma a la ley orgánica no pasó. ¿Qué hizo entonces el crédito hipotecario? Trasladar cerca del 86% de los 3.000 millones a la iniciativa, al sistema financiero privado. De ellos, la Comisión de Probidad y Transparencia ha tenido varias reuniones con el sistema financiero privado y las cooperativas a las que les fueron trasladados los fondos. Es lamentable que al día de hoy el único banco que se ha resistido a entregar cuentas como establece la ley es Banrural. Y nos preocupa porque dentro del convenio de otorgamiento de recursos son cerca de 1,000 millones los que se le entregaron. Esto es sumamente grave, máxime si no quieren entregar cuentas como corresponde. De esto tiene ya conocimiento la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas, y esperaríamos que la próxima semana estas dos instituciones conjuntamente con el Crédito Hipotecario Nacional nos puedan trasladar la ruta de seguimiento de fiscalización de esos dineros. Aquí hay un problema. El dinero fue trasladado al sistema financiero, dinero público, que no está sujeto a la ley de bancos en cuanto al secreto bancario. Y ese dinero público que se les trasladó a la iniciativa privada está generando intereses. Esos intereses le corresponden al Estado de Guatemala y por lo tanto el sistema financiero privado debe trasladar esos dineros a las cuentas nacionales. Entonces esperaríamos que a la brevedad la Contraloría de Cuentas y la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, puedan establecer los montos de las ganancias de los intereses que este dinero público trasladado a los bancos privados ha generado. Diputado, aquí hay algo muy importante y a la vez preocupante. De este dinero que se le entregó al Crédito Hipotecario Nacional y que entregó a bancos privados, esto más que todo no funcionó para lo que se les distribuyó, sino más bien para rescatar de la quiebra a estos bancos que estaban muchos en números rojos, incluso las cooperativas. Efectivamente, nosotros tenemos conocimiento de un banco específico que siempre ha estado con deuda, insolvente, decimos nosotros, que es el Banco Inmobiliario. Esperaríamos, porque aquí hay un problema, el dinero fue trasladado al sistema financiero privado. ¿Y a qué intereses lo están trasladando? Nosotros tenemos entendido que lo están trasladando a las tasas normales que el sistema financiero privado tiene. Y eso es sumamente grave, porque el dinero era para la pequeña y mediana empresa y por eso se le dio al crédito hipotecario, porque los intereses iban a ser blandos y mejores. No iban a pasar del 8.5% anual de interés a las pequeñas y medianas empresas sin mayor requisito. Así lo establece la ley. Sin embargo, esa ley también ha sido violentada por el sistema financiero nacional. Es lamentable, pero entonces para eso el Congreso de la República y la Comisión de Descentralización y Desarrollo que presido estamos siguiéndole la pista a esos dineros. No es posible que un sistema financiero nacional privado que se ha beneficiado de los recursos depositados en el sistema no regrese los intereses que le corresponden al Estado de Guatemala y por ende a la sociedad guatemalteca.
Prácticamente tanto los préstamos millonarios, fueron millardos los que se autorizaron por parte del Congreso de la República al gobierno del Estado en los estados de calamidad pública. Hasta el momento no hay un rumbo preciso al cual haya ido a parar todo ese dinero, tanto de la pandemia de COVID-19 como ahora de los estragos que hizo la depresión tropical ETA. Sí, aquí recordemos que son cerca de 30.000 millones del COVID-19 que fueron entregados al gobierno de la República y repartido incluso con la iniciativa privada. Hay serias anomalías de la ejecución de ese dinero, pero aún más, con el decreto 30-2020 recién aprobado para el tema de la tormenta, hay 8.000 millones de quetzales otorgados y esos 8.000 millones tienen que tener un fin específico y ese fin es la asistencia directa a las comunidades en infraestructura para atender las necesidades. Realmente colapsó el sistema de drenajes en muchos municipios, colapsó el sistema de tubería de agua potable como tal, y eso tiene que recuperarse a lo inmediato, porque estamos hablando de servicios básicos esenciales, drenajes y agua potable. Entonces aquí el tema es la coordinación que los consejos de desarrollo, las municipalidades y el gobierno central deben focalizar para atender esas demandas, y esperaríamos efectivamente que parte de esos 8.000 quetzales que fueron trasladados en el decreto 30-2020 sean aprovechados eficiente, eficaz y transparentemente, que es parte de las dudas que tenemos. 8.000 millones. 8.000 millones de quetzales transferidos dentro de los montos totales del decreto 30-2020. Ojalá sirvan porque sean utilizados para lo cual fueron aprobados, porque después de ver todo el daño que hizo la depresión tropical en nuestro país, van a haber brotes aunados a toda esta destrucción de Zika, paludismo, de malaria, de muchas otras situaciones que se van a venir a aunar a las pérdidas millonarias en bienes materiales. Efectivamente, el sistema de salud colapsado con el COVID, tal y como se plantea, vienen una serie de enfermedades producto de la humedad del agua, que como todos sabemos generan ese tipo de enfermedades endémicas y que son los más vulnerables, las poblaciones, los niños, las mujeres más vulnerables, las mujeres y niños más pobres de este país, que el Estado no les llega. Hasta el día de ayer en comunidades del Quiché, el presidente ignoraba que existen comunidades inundadas y que el Estado no ha podido asistir por las propias declaraciones del presidente. Eso no es posible, no está gobernando, no sabe gobernar. Muchas gracias, diputado. Agradecemos esta entrevista en exclusiva para guatemalanoticias.gt. A la orden.